Es que estoy bostezando, espera. Bien, antes de empezar el reportaje con Diana Mondino, dos observaciones. Una, el reconocimiento de un error y lamentablemente un reconocimiento personal de haberme equivocado en la pelea con Javier, porque Vidal no es dirigente de la UOCRA, sino dirigente de Petroleros, y sí estaba acusado por haber matado a un sindicalista de la UOCRA, que fue la razón por la cual me empeciné en negar lo que me decía mi hijo. Lo otro, lo más importante que vamos a decir acá, obviamente lo más importante va a ser lo de Diana, pero es confirmar lo que ya más o menos venimos diciendo, por lo menos hoy, yo ya lo había escrito esta mañana, de que quizá la fórmula que anuncie Cristina o que de algún modo impulse Cristina es el propósito, el objetivo de Máximo Kirchner, que el candidato a presidente de la Nación en la interna del oficialismo sea el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, acompañado por la cuñada y hermana del finado Néstor Kirchner, Alicia Kirchner. Por lo tanto, el candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires es altamente probable que sea el señor Sergio Massa, acompañado, quizás, por Máximo Kirchner. En otros momentos y ediciones les vamos a dar más datos y a esperar a ver si esto se confirma. Pasamos ahora a esta señora que se me parece a Jorge Macri. Yo siempre creí que iba a ser representante de Córdoba y ahora resulta que ella es representante de Capital. ¿Cómo es? ¿Qué tal? Soy cordobesa de nacimiento, pero hace casi 30 años que que voto en Buenos Aires. Y siempre en el mismo colegio, así que es bastante simple de ver. Ahora es curioso que hay bastante gente que ha cuestionado este tema del domicilio de Jorge Macri, sobre todo de la oposición a Jorge Macri. Pero ustedes, en la franja política de ustedes y de Milei, no han dicho nada al respecto. ¿No les interesa, no han tenido tiempo, no les preocupa? ¿Por qué hay que hablar de otras personas en vez de hablar de ideas? A ver, la campaña de La Libertad Avanza se está haciendo prácticamente sin recursos, tratando de contar y explicar las ideas. La función que estamos tratando de tener es explicarle a la gente que no se puede seguir pagando impuestos descomunales, que no se puede tener gastos que no tienen ningún tipo de control y demasiado. Ponerse a hablar de las personas. Además, perdón, para eso se encargan entre ellos, que se la pasan discutiendo bastante. ¿Quién va a ir finalmente en esta semana que para muchos ha sido una semana negra para Milei? ¿Quién va a ser el candidato de Milei en la provincia de Buenos Aires? No lo sé, y si lo supiera no lo diría. Yo hasta ahora no me estoy metiendo en nada de lo que, digamos, las asignaciones. Yo estoy muy abocada a ver todos los temas técnicos. Voy a estar tratando de ver, no importa cuál sea el grado de porcentaje de apoyo que tengan este tipo de ideas, hay cosas que en Argentina no se pueden dejar pasar. Por ejemplo, el tema de la ley de presupuestos, por ejemplo, analizar el fenomenal problema que tenemos con el Banco Central, y yo estoy bastante dedicada a eso. O sea, hasta ahora no está. Y falta mucho para las elecciones. Así que preocuparse por esos temas, a mí no es el cuadradito en el que estoy. Bueno, entonces debes estar preocupada por qué hace el gobierno con el tema del Fondo Monetario, que en este momento, esta semana creo, o la próxima va a viajar Massa, y el fondo exige o una devaluación o algún mecanismo que reemplace a eso, y que dicen que Massa va a presentar una suerte de nuevo impuesto sobre las importaciones. A ver, yo creo que el Fondo Monetario lo que pide es sentido común, que es lo que no tenemos. Hoy tenemos un despropósito con el tipo de cambio, que es que se le están
exigiendo a los exportadores que entreguen a un precio vil sus productos, porque si alguien quiere comprar dólares por mecanismos legales, estos que son a través del mercado de valores, tendría que pagar unos 500 pesos, 400 y bastante. Pero el exportador tiene que entregarlos a 240 y sobre eso encima tiene que pagar impuestos. Entonces la exportación está sumamente castigada y si lo miras al revés, desde el lado de la importación, el que consigue el permiso, sea amigo, conocido o por el que es muy importante, lo consigue a la mitad de los 500, lo consigue a 240. Entonces el Banco Central se está quedando sin reservas, o ya se quedó sin reservas, y el Fondo Monetario dice, muchachos, no pueden seguir haciendo esto. El tema de la devaluación no es para que suba o para combatir la inflación ni nada, sino simplemente estás regalando el esfuerzo de los argentinos. Ahora, Y estás haciendo algo semidelictivo, ¿no? También, porque obligás a unos a vender muy barato y a otros, vos sí, vos no, vos sí, vos no, le das algo también. Que déjame una cosita más. Sí. El que recibe el permiso, el que recibe los dólares baratos puede traer mercadería que otro no puede. O la trae a la mitad de precio de la que otro lo trae. Entonces estás haciendo un verdadero desorden dentro de la economía. Y esta alternativa del impuesto de hasta 35% que le quiere imponer a los importadores, ¿no reemplaza este problema? Claro que no. Porque si hubiera un impuesto, lo tomaría el Tesoro. Mientras que los dólares pasan por el Banco Central. O sea, seguiríamos teniendo el desbalance dentro del Banco Central. Tendrías además el castigo que están teniendo los exportadores. O sea, nadie se preocupa por el tipo que trabaja para tratar de vender a otros países. Esa parte no la vamos a estar mirando nunca. Por otra parte, ya has tenido un impuesto ahora un mes, sin ningún tipo de legislación, que es modificar el momento en que los importadores recuperan un anticipo de impuestos que han tenido que estar haciendo de ganancias, de ingresos brutos, etcétera. Con lo cual ya sería otro impuesto adicional. Si le vas a cobrar más impuestos a alguien, ¿por qué no le cobras el producto al valor que es en vez de tenerlo como impuesto? De cualquier modo, cualquiera de las dos alternativas va a hacer que haya más inflación en la Argentina. En la medida, no necesariamente, el dólar, todos los productos se están vendiendo a dólar oficial. Yo no estaría tan segura, me parece que los productos se están vendiendo ya al dólar de verdad. Y en los que te cotizan dólar oficial, tampoco nos engañemos, te ponen, en realidad como si tuvieras que pagar el doble de dólares oficiales, eso es lo que está pasando. Normalmente el dólar sí se traslada a través de múltiples mecanismos y una devaluación tiene efectos directos o indirectos, pero sobre todo sobre capacidad de ahorro de las personas, Bueno, o de las familias, o de las adquisitivo. empresas. Claro. Entonces, ¿y los ingresos? Por supuesto. Entonces, con poner un impuesto más, vos me vas a decir que es mucho mejor sobre los ingresos de la gente. No, te estoy preguntando, no. O sea, realmente es una muy mala decisión y no transparenta la economía, no nos muestra los verdaderos valores de las cosas, no nos deja ver cuánto cuesta realmente algo, no sabemos quién se va quedando con los pedacitos en el medio, son las miguitas esas de pulgarcito para tratar de ver hasta dónde llega ese dinero. Hagámoslo algo más simple. ¿Por qué no puede haber un único valor del dólar? ¿Por qué tiene que haber 20 valores? ¿Por qué tiene que el gobierno que decidir a quién sí y a quién no? Bueno, estaba el proyecto de Javier Milei, el de la dolarización, y hace pocos días, o ayer o anteayer, Rodríguez Larreta dijo que en ese caso el dólar sería 3.800 pesos o 4.000 pesos. Sí, Larreta dice que es economista. ¿Cuál es la cuenta que hace Horacio Rodríguez Larreta para decir ese Mira, realmente número? me dio lástima porque tiene excelentes asesores. Pobres tipos, los hace quedar como unos papas fritas que digan esas barbaridades. O sea, la única explicación que podemos tener de eso es que haga la cuenta de cuántas son las reservas dividido el precio, que tampoco puede ser porque las reservas son negativas. O sea, que nada. Yo no sé de dónde sacan esas cosas, es para asustar a la gente. Y déjame contestarte con mucho más importante de cuando se haga una dolarización, si es que alguna vez Argentina va por ese camino, se va a hacer a valor de mercado. ¿Cómo sabe alguien cuál es el valor de mercado? Claro. Y te puedo demostrar que ese no es el valor de mercado porque si vos creyeras realmente que el dólar va a costar 4.000, ¿cuándo compras? Hoy. Claro. Ayer. Claro. Entonces, no, pero realmente me dio lástima por la gente excelente que trabaja con... o que dicen que trabaja con Larreta, a lo mejor no los escucha. No, todas las semanas se ven. Bueno, él dice ser economista. Bueno, el primer economista, por eso, él sería el primer presidente economista. Bueno, no sé si es exactamente. Creo que haber cursado algo en Harvard no necesariamente obliga a que te conviertas en economista. O se olvidó. ¿Eh? O se olvidó. O está en campaña. Ahora,
vos sabés que vos, Javier, algunos hombres que están también, y sobre todo economistas, están hablando de la crisis que vive la Argentina, lo que se nos viene encima, etcétera. Pero uno mira las cotizaciones de las últimas semanas y ve que en los mercados cada vez mejoran el precio de las acciones, mejoran el valor de los títulos, se ha reducido el riesgo país. O la gente que está en los mercados vive en una fantasía, en un mundo diferente, o el que vive en un mundo diferente es la gente de la oposición. O la gente que tiene pesos no somos vos y yo como personas, sino que son las empresas que tienen algunos excedentes o alguna gente que tenga algún trabajo. Nosotros, los argentinos, tenemos un serio problema con el ahorro. ¿A dónde lo canalizamos? ¿Al dólar o a bonos y acciones? Si tenés pesos, ¿qué haces con esos pesos? ¿Cuántas latas de tomate puedes tener? Convengamos que muchísima gente en Argentina, muchísimos de nosotros no tenemos ninguna capacidad de ahorro. Los que sí tienen capacidad de ahorro, yo me encuentro entre los que sí tienen capacidad de ahorro. ¿Más latas de tomate? No, va a parar a bonos y acciones. También se puede considerar eventualmente, no lo sé, que hubiera inversores muy grandes del exterior que dicen cualquiera que venga va a ser mejor que lo que tenemos ahora. Esa es una posibilidad. Pero básicamente la crisis esta que estamos viendo es una crisis con el Banco Central. Y el Banco Central lo que afectaría es a los ahorros de los argentinos. Entonces, los ahorros de los argentinos en un banco tienen un problema X, que si querés ahora lo comentamos. Mientras que si vos te compras acciones de la empresa XX, no vas a tener ese problema. Entonces, están migrando. Bueno, eso es relativo, porque si los bancos tienen problemas, las compañías privadas también van a tener problemas. Pero no desaparecen. Claro. Los ahorros pueden desaparecer, pero las empresas no desaparecen. ¿Vos estás imaginando una situación de una corrida tan... No, justamente eso es lo que estamos tratando de solucionar. Cuando te dije recién que yo estaba abocada a ver este tipo de temas... Sí. Pero no estás en el gobierno. No, pero se habla con gente razonable. El tema que tenemos los que podemos ahorrar es que si vamos a un banco y haces un plazo fijo, el banco ese termina depositando voluntaria y no tan voluntariamente o comprando los títulos que tiene el Banco Central de la República Argentina, las famosas LELIQ. Sí, sí. Esas famosas LELIQ son las que están creciendo a un ritmo muy importante, 150% por año. Digamos, básicamente van a ser el doble de acá a diciembre, cuando asuma el nuevo gobierno. Generadoras de inflación, por otra parte. Y son generadoras de inflación porque la única forma que tendría el Banco Central de pagarlas es emitiendo más dinero. ¿Por qué? Porque un Banco Central, ni este ni ningún otro en el mundo, vende nada, ni te cobra comisiones por nada. Entonces, la única forma en que un Banco Central puede pagar algo sería emitiendo más. Por eso, otros bancos centrales no emiten. El nuestro es un caso verdaderamente diferente. Entonces, si el Banco Central está haciendo crecer su deuda, y la única forma que todos sabemos que tiene para pagar es emitir más dinero, y no hay más producción en Argentina, no hay más cosas para comprar, el que tiene pesos dice, uy, acá hay un problema, y terminas comprando bonos o acciones o dólares. Pero, Diana, entonces esta semana que se conoció el número de inflación, que fue un poquito más bajo Sí. que lo que venía siendo. Coincidiendo el número de inflación de Massa con el número de inflación de Horacio Rodríguez Larreta en la capital. Los dos bajaron. ¿A ustedes no Sí. les ¿Es una generó, tendencia o...? no les generó algún tipo de... Sospecha. Yo tiendo a creer Sospecha. yo tiendo a creer que no se está trabajando mal en eso. Lo que pasa es que tenés que mirar cómo está hecho el índice, ¿no? Tiene gran componente de cosas que están pisadas, aplastadas, por ejemplo, servicios públicos, y hay muchas de esas cosas que no van a poder seguir aplastadas para siempre. No deben seguir O aplastadas sea que para no ves siempre. que sea una tendencia a la baja, sino que esto es una golondrina que no hace verano. Sí, yo no veo que se estén tomando medidas que realmente hagan que uno pueda creer que va a haber una baja. Digamos, el gasto público no está bajando, por el contrario, y todos sabemos que, se están dejando algunas dificultades para bajarlo en el futuro. Cada vez hay más personal, hay más contrataciones para cosas a largo plazo, etcétera. Sabemos que el Banco Central tiene esta necesidad de emitir, sabemos que no quedan dólares en el Banco Central, sabemos que no hay importaciones, por lo tanto no hay insumos o repuestos, sabemos que los exportadores están con serio problema porque le dan 2 manguitos por su dólar. Bueno, no hay forma de que la inflación baje. Pero perdón, para que alguien haga bajar la inflación, primero va a tener que sanear o transparentar todos estos precios que hoy están controlados, ¿no? Y eso va a ser muy duro.
Pasando ya a un capítulo de nombres, egos, especializaciones, gente con antecedentes. Hasta hace poco tiempo había como una suerte de identificación de tu, digamos, al hombre que hoy conduce tu fracción política, que es Milei, de identificación de Milei, reconociendo la gestión de Domingo Cavallo, diciendo que había sido el mejor ministro de la Argentina de los últimos años. Y simultáneamente Cavallo hablaba razonablemente bien de Milei. Cambió Cavallo con relación a todo el tema del Banco Central y el tema de la dolarización. También cambió en un trabajo bastante interesante Horacio Liendo cuestionando lo que ustedes proponen. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Porque me parece que hay un problema más grande de economistas. No, me parece que hay una cuestión de tiempos. Mira, ha habido recientemente, el jueves de esta semana, hubo una excelente conferencia que dio Cavallo en Fiel. Está grabada, cualquiera la puede escuchar. Y Horacio Liendo ha estado trabajando en una ley, en un potencial ley para algún gobierno en un futuro. En ambos casos lo que se están haciendo es un paso intermedio, asumiendo que Argentina no es un país que vaya a desaparecer, sino que tenemos que ir ordenando todo esto, lo mismo que te decía de los precios, hagamos pasos intermedios para poder ir llegando hacia, eventualmente, la eliminación del déficit fiscal, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos pasos, estos son etapas o procesos que hay que ir llevando. Si se hicieran todos esos procesos, si se eliminara el déficit fiscal, si Argentina se modernizara, si Argentina se insertara en el mundo, si tuviéramos flexibilidad en un montón de cosas, eventualmente no habría inflación y en ese momento, o para terminar de matar la inflación, podrías dolarizar. Esto es una etapa intermedia que creo que es muy valiosa y además consiste en hacer obvio lo que ya es evidente. No puede ser que te pongan limitaciones a la moneda en la cual vos querés trabajar. Bueno, el tema de la dolarización otro día vamos a charlarlo un rato para que lo expliques, no para debatir, porque uno no está en capacidad técnica quizá para hacerlo. Pero no es un proceso, no es un proceso para el 10 de diciembre. Es una cosa que está planteada para cuando se hayan logrado equilibrar un montón de cosas, por ejemplo, los problemas del Banco Central. Y entonces, ¿por qué ustedes están representando casi como exclusividad, por un problema comunicacional nada más, el tema de que lo único que quieren es dolarizar? Todo lo contrario, yo te diría que a los periodistas les encanta preguntar y nos hacen campaña gratis. Ajá. Bien. Observamos esta identificación, digamos, en los tiempos que van a tener con Cavallo. Pero uno lo escucha, por ejemplo, a Melconian, que se suponía, que además debe estar con Cavallo porque está en la Mediterránea, que ha tenido expresiones muy duras, no solo sobre Javier, sino también sobre tus compañeros de universidad, que son Carlos Rodríguez, Roque Fernández, etcétera. ¿Qué es lo que le pasa a Milei y a ustedes con el resto de los economistas? Porque te puedo hacer una lista más larga, caso Kachanowski, eventualmente Giacomini, podrías... y estoy hablando de gente que está, se supone, en la misma esfera. Yo me permitiría distinguir una cosa, digamos, están las críticas personales por una cuestión de personalidad, gente que es de Boca y de River, por decir algo, ¿no? O que le gusta comer con ajo y al otro no le gusta estar cerca de alguien que comió con ajo. Pero en las ideas estamos hablando de cosas importantes o de cosas que son de fine tuning, para decirlo en inglés, que suena más elegante. Lo que estamos discutiendo en Argentina es un problema así de grande. Ponerse a discutir por si te parece mejor o peor algún otro tema. El problema argentino es el gasto público. Tenemos un gasto demencial, desubicado. Cada una de estas personas, todos partimos de la base de que el gasto público no puede continuar al ritmo que está, no puede continuar en el nivel que está. Entonces, después de decir, bueno, damos por sentado que todos queremos reducirlo, que todos queremos modificarlo, un poquito más rápido, un poquito más despacio, en un lado más que en otro. Entonces discutamos qué es lo que continuaría. Por otra parte, todos estos que vos mencionaste son todos expertos en política monetaria. Yo trabajo en el sector real, así que muchos detalles los conozco, pero me parece que a todo lo que nos preocupa a los argentinos, además de que tu hijo, acá tenés 2 pibes por el Día del Padre acompañando, que puedan volver sanos y salvos a tu casa, lo que nos preocupa es la plata del supermercado y lo que nos preocupa es qué futuro tenemos. Esas discusiones que se están dando, yo creo que también es un poco de posicionamiento político, un poco de las personalidades de cada uno,
y un poco, no sé si mucho, de que hay efectivamente distintas ideas de cómo solucionar un problema. ¿Pero por qué hay distintas ideas? Porque Argentina no tiene un problema de frazada corta. Argentina tiene un problema que tenemos una bufandita. Es de tal magnitud el problema que tenemos que cuando ves, bueno, quiero arreglar esto, no, arregla esto otro primero. Pero no es mucho más que eso. Sí, Perdón, breve. además son todos más viejos que yo. ¿Qué tanto? Está bien, pero explícame, si es todo tan mal, ¿por qué una empresa como Chevron pone $300 millones para seguir invirtiendo? Muy fácil, porque Vaca Muerta tiene un potencial enorme, porque en el gobierno se están dando condiciones... Hay muchos potenciales, dame otra explicación. No, porque se están dando condiciones particulares para todo el sector petrolero, porque acordate que hubo un acuerdo con Chevron que era secreto, sí. Creo que sigue siendo secreto. Sí. Porque tenemos ya las posibilidades de armar otros contratos y porque creo que está bastante claro que es un sector que en todas partes del mundo se maneja, no en todas partes, en casi todas partes del mundo se maneja como el sector privado, con poca intervención estatal, salvo en el precio final, y salvo Venezuela, Irán, bueno, etcétera. Acá no lo dejan aumentar más. Bueno, entonces a lo mejor estén previendo que quien quiera que sea el nuevo gobierno va a tener un poco más de flexibilidad para poder manejarlo el sector privado como corresponde. Por otra parte, Chevron está haciendo gran parte de su inversión, si entiendo bien, en petróleo. Y el petróleo ya tenés la forma de salida a Chile a través de Oldelval. Y si es en gas, ya vas a tener el gasoducto listo. Supuestamente mañana inauguran la primera presión, ya bueno, para agosto va a estar funcionando. Y ahí vas a tener una posibilidad también de una venta al mercado doméstico con una serie de ventajas muy importantes. ¿Por qué lo hace Chevron? Porque Chevron tiene plata. ¿Por qué no lo hacemos vos y yo? Porque no tenemos plata. Te despido, Diana, te agradezco y te pregunto, ¿sabés si Chevron ingresó los 300 millones? No tengo la menor idea, pero también te puedo decir que en otros casos, por ejemplo, cuando se habla de los 6.000 millones del litio, etcétera, son empresas que en sus países de origen se juntan y allá se compran unas a otras los yacimientos, pero en Argentina no entró esa plata. Perfecto. Gracias. Volvemos con Javier en nada más que un minuto. Les vamos a contar... nos quedan algo de Chaco todavía. Sí. Y después les vamos a decir cuál es el futuro de algunas personalidades, tanto del sector, digamos, opositor como del sector oficialista. Gracias. Adrián Mercado presenta su nuevo sistema de subastas online. Desarrollamos un sistema más rápido, más fácil, que te permite participar desde cualquier lugar del país. Si querés que tu empresa crezca, elegí Adrián Mercado. Una firma fue suficiente para bajarle los impuestos a los que invierten en mi provincia. Hice en Jujuy lo que nadie pudo hacer en Argentina. Y está saliendo muy bien. Lanús es el primer municipio en incorporar el uso de armas no letales para equipar a las fuerzas de seguridad municipales que desarrollan tareas de prevención en zonas de alto tránsito como centros comerciales, estaciones de trenes y centros de transbordo. Lanús nos une. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 375 millones de pesos. IRSA, líderes en real estate. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.